ser, lo que yo soy. Nunca dejé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea de montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar la maravilla de tu amor. Consuelo, corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Así es, Señor, te damos gloria, Señor, por las promesas, Señor, por tu poder, Señor, que tú eres Dios, Señor. Tú, Señor, estás en dominio de todo. Señor, por tu poder los montes tiemblan. Por tu poder también los montes caen al mar, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Por tu reino, Señor, y tu justicia, Dios mío. Oh, Señor, te alabamos en esta mañana. Gracias. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él se la merece y porque Él es bueno, como leíamos en un principio, y para siempre su misericordia. Vamos el día de hoy a compartir un segundo mensaje en este tiempo que hemos estado, pues aquí en Colombia hemos pues visto un cambio muy drástico en todas las situaciones que están a nuestro alrededor, pero yo creo que no nada más es Colombia, seguramente eso es en todo el mundo, y pues le mandamos un abrazo muy cordial a todas las personas que nos estén viendo en otros lugares de Colombia, en los diferentes departamentos, también en México y en todos los lugares donde llegue la palabra. El día de hoy vamos a dar una segunda enseñanza. La semana pasada hablábamos de cuál es la actitud que tenemos que tomar ante una dificultad, ante la angustia, hasta ante la tribulación. Seguramente, pues muy a tono de lo que estamos viviendo,
pero el día de hoy vamos a dar otro segundo tema que hemos titulado ¿qué nos habla Dios en esta tribulación? ¿Qué nos habla Dios en esta dificultad o en cualquier dificultad? Porque seguramente Dios nos habla en dificultades, en enfermedades, en tribulaciones, y el día de hoy no es la excepción. Para eso me gustaría también, si me permite, antes de hacer una oración, leer un encabezado de un periódico que se da en otra parte del mundo. Y entonces dice lo siguiente: en plena cuarentena, que el mundo está en cuarentena, casi todo el mundo está en cuarentena, Croacia siente el terremoto más grave de los últimos 140 años. Es decir, que en sus últimos 140 años Croacia tiene un doble temblor que produce un caos tremendo, porque toda la gente, imagínense, estando en la cuarentena, estando guardados en sus casas, se derrumban los edificios, se derrumban las casas, y de verdad que se mueve toda la estabilidad de una nación, pero eso es muy interesante de cómo se siente el mundo en este momento. Un, una autoridad religiosa, no pudiéramos decir que una autoridad de parte de Dios, pero sí una autoridad religiosa en el país, dijo lo siguiente: hay mucho en qué pensar, el coronavirus, ahora el terremoto, y algo muy importante que quiero mencionar, dice, no sabemos cuál es el plan de Dios. Y eso es muy interesante, porque la gente está asustada, la gente está espantada, la gente está expectante de cuál es el plan de Dios para todo lo que está aconteciendo. Yo quiero leer un texto que la Escritura dice en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, la siguiente verdad. Job capítulo 33, versículo 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Roguémosle en este día a Dios que podamos entender y que podamos oír su voz. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy estamos congregados en tu nombre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque has tenido un cuidado muy especial de cada uno de los que estamos aquí y seguramente de los que están viendo y de sus familias y de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Padre, en un tiempo tan turbulento, creo que es muy natural preguntarse como aquel hombre y dice, ¿cuál es el plan de Dios? Y creo que en muchos puede haber temores que son naturales y son humanos, pero esperamos que tu perfecto amor, como dice la Biblia, eche fuera todo temor. Hoy háblanos lo que hay en tu corazón, danos esa autoridad, esa gracia, ese amor, para que se escuche tu voz y no la de ningún hombre, no la mía ni la de nadie, Señor, solamente tu voz queremos escuchar. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué trata de expresarnos Dios? Hay un momento de mucho conflicto. La gente en las calles pregunta qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar si se toman estas medidas, si no se toman estas medidas. La gente ha empezado a entrar en algún pánico en muchas partes del mundo. La gente también de alguna manera ya resiente el estar enclaustrados. Aquí en Colombia ya tenemos aproximadamente 2 semanas de vivir una situación ya un poquito complicada. En otros países va empezando, en otros países ya lleva más tiempo. De alguna manera Dios está hablándonos cosas, pero el hombre a veces no escucha, no entiende. Si esto se complica, imagínese a alguien como en Croacia que se le viene encima todo lo que tiene patrimonialmente hablando, materialmente hablando, ya no estaría preocupado nada más de la salud, ya no estaría preocupado nada más del trabajo, sino ahora de su misma vivienda, de si algún familiar murió o si algún familiar está enfermo o si algún familiar le aplastó un edificio y está en terapia intensiva. Son cuestiones muy graves. A veces cuando uno piensa en los demás, se da cuenta que nuestros problemas no son tan grandes como los problemas de otras personas. Pero no debería quedar en esto la reflexión de lo que Dios nos quiere hablar. Hay una frase que te quiero leer y yo creo que todos podremos estar de acuerdo en esta frase. La soberbia humana quedó arrodillada
ante un microscópico enemigo. La soberbia del ser humano, con toda su infraestructura, con todo su poder, con toda su grandeza, queda en un momento reducida a casi nada. Queda reducida a una problemática que no tenemos nosotros control sobre ella. Queda reducida a una problemática en la cual el hombre puede hacer poco, donde los mejores médicos están parados, están paralizados, donde los mejores hospitales no pueden dar atención médica. Leí una noticia en México, por ejemplo, que un día después de fallecida una de las víctimas ahora del coronavirus, se le entregaban sus resultados donde era positivo que tenía la enfermedad. Un día después de sepultarla. ¿Ya para qué? Ya era demasiado tarde. Y así pareciera que el hombre está un paso atrás o muchos pasos atrás ahora de las cosas que Dios está permitiendo y está determinando. La semana pasada hablábamos que Dios hace todas las cosas perfectas y cuando Dios permite cosas también, calamidades y sufrimientos, es porque Dios tiene algo en su corazón. Y lo que Él nos quiere expresar, lo que Él nos quiere hablar, es muy importante que lo podamos entender el día de hoy. Hace muchos años existió un grupo de cristianos, de gente que amaba a Dios con todo su corazón, y les llamaban los moravos. Y los moravos comentaban lo siguiente: es una desgracia cuando a una persona le ocurre un mal, le ocurre una enfermedad o un acontecimiento difícil, y esa persona no entiende nada de ese acontecimiento, no aprende nada. Se dice que es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida porque Dios nos tiene que enseñar muchas cosas en las dificultades. ¿Sabe qué sería lo más lamentable de todo esto? Que terminando esta situación, la gente siguiera como siempre ha seguido. Dice en los evangelios que como en los días de Noé, la gente se daba en casamiento, la gente comía, la gente bebía, la gente trabajaba. ¿A qué da a entender esto la Escritura? No que sea malo darse en casamiento, ni comer, ni trabajar, ni hacer planes. Lo malo es que no tenían a Dios en cuenta en sus vidas. Yo quiero decirle algo, la gente está muy receptiva ahorita a escuchar cuestiones de Dios. Solamente que hay que tener cuidado porque no todo viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado y hay que discernir y aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Inclusive de lo que yo le digo, usted tiene que compararlo con las Sagradas Escrituras, porque así lo hacía la gente que era noble, que era temerosa de su alma en los tiempos bíblicos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él partió. Y vamos a continuar entendiendo el día de hoy que no solamente la soberbia humana queda arrodillada ante una situación que le ha paralizado, sino que toda esta situación, si usted se da cuenta, nos está llevando a pensar en los demás y no pensar en uno mismo. Y eso me recuerda un texto en la Escritura, usted lo puede estudiar en casa, podemos leer en 1 Corintios capítulo 13, todas las características de lo que es el amor. El amor real, no el amor apasionado, no el amor sentimental, no el amor emocional, no el amor platónico, no, sino el amor de Dios hacia el ser humano. Y entonces en una de las características del amor dice que el amor no busca lo suyo. Y si la gente de repente se está interesando en lo que le pasa al de enfrente, en lo que le pasa a su familiar, en lo que acontece en otro país, en otro estado, en otro departamento, entonces bien vale la pena lo que está ocurriendo, porque entonces la gente está volteando sus ojos más allá de su pequeña necesidad y está empezando a ver lo del otro. Y se está cumpliendo lo que dice la Escritura, que el amor no busca lo suyo. Usted puede leer todas las características del amor y recordarle que Dios es amor. Lo primero en lo cual estamos pensando en este momento, seguramente usted que está ahí en su casa, está en su hogar, y esto usted creo que lo podrá entender, es que está rodeado con la gente más amado por usted. Está rodeado de la gente en la cual usted se siente seguro, en la cual tal vez dependen de usted o usted depende de ellos. Y esto lo primero que nos lleva a pensar es en nuestra familia. Si Dios está permitiendo que esto acontezca para pensar más en nuestra familia, para hacernos cargo de nuestra familia, para poder amar a nuestra familia, para acercarnos a nuestra familia, bien vale la pena. Quiero leer un texto en la Escritura, en el libro de los Proverbios capítulo 5, versículo 18. Proverbios capítulo 5, versículo 18. La Biblia habla acerca de la esposa, usted que es casado. Sea bendito tu manantial, dice la Escritura, y alégrate con la mujer de tu juventud.
La verdad que es una grande bendición tener a tu esposa a tu lado, o en el caso de las mujeres, tener a tu esposo a tu lado. Si en algún momento tú sabes que la relación con tu esposa o con tu esposo no es la mejor en este momento, es ideal para poder acercarte a Dios y acercarte a tu esposo y a tu esposa y arreglar cualquier diferencia, arreglar cualquier dificultad, arreglar cuestiones pasadas, arreglar cuestiones en las cuales tal vez tú decías, no tengo tiempo, no tengo oportunidad, el trabajo me afana, las responsabilidades, los compromisos, ha parado todo últimamente y ya no hay tiempo ni siquiera para pensar en los planes futuros. Pero la persona que ha puesto Dios a tu lado, el esposo y la esposa, es tan importante. Qué terrible es escuchar consejeros en el internet o en la televisión o en la radio, consejeros matrimoniales que ya no tienen esposa, por ejemplo. Qué terrible es escuchar a pastores de la religión que van por su tercero o por su cuarto matrimonio. Qué terrible es que una persona pueda hablar de Dios, pero con la persona que tiene que estar mejor, que es con su esposa o con su esposo, estén odiados, estén enemistados, estén a punto del divorcio. Esta es una tragedia que hay en nuestros días y seguramente Dios quiere que fortalezcamos nuestros lazos matrimoniales. Dios quiere que podamos realmente reconocer la bendición del matrimonio, pero no queda en eso pensar en la familia. Otro texto que quiero leer, Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué grande dificultad enfrentan ahora los padres de familia porque tendrán a sus hijos más de un mes seguramente en casa. Y si bien siempre están en la escuela, y en Colombia, por ejemplo, los hijos van bastante tiempo a la escuela, bastantes horas, en México un poco menos, yo he escuchado a padres de familia que sienten una gran descarga en poder dejar sus hijos en la escuela, pero no como un medio formativo, no como un medio de bendición, sino porque ellos no quieren tener relación con sus hijos, porque no quieren sentir la responsabilidad de tener a sus hijos. Y en esta situación mucha gente está ya enfadada, ya está enclaustrada, ya se siente como nerviosa, pero ¿sabes por qué? Porque no sabe qué hacer con su familia, porque no sabe cómo platicar con su esposa, porque no sabe cómo jugar con sus hijos, porque no sabe cómo relacionarse con ellos, porque no entiende lo que es amar. Dios nos está llevando a amar lo más elemental y lo más básico en este momento. Y hay que darle toda la gloria y toda la honra a Dios por ello. Pero, ¿sabes? No solamente es la familia, que la familia es un tema grande y es un tema importante que tenemos que reflexionar. Hay material muy bueno que habla de la familia, pero el mejor es la escritura. Y en la santa palabra de Dios tú puedes encontrar las verdades para poder cuidar a tu familia, para poder guardar a tu familia, para poder acercarlos a Dios, para que tú te puedas acercar a Dios. Recuerda que en el tiempo bíblico, cuando habla del diluvio universal y que la tierra fue cubierta de agua, Noé estuvo hablando toda su vida de un mensaje, el mensaje de arrepentimiento para esta humanidad. Pero el hombre no quiso escuchar, el hombre no quiso entender. Pero ¿sabes una cosa? Una gran salvaguarda en ese tiempo fue que Noé pudo guardar a su familia, pudo salvar a su familia. Pudo por su amor, pudo por su intercesión, pudo por su carga, pudo por la palabra, pudo por su buen testimonio y su buen ejemplo salvar a su familia. ¿De qué le serviría al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? Dice un texto. Pero yo te puedo decir a ti, más que vas a una iglesia, o más que tienes un cargo espiritual o religioso tal vez en una congregación, ¿de qué serviría si salvas al mundo y pierdes tu familia? Eso no sirve de nada. Entonces, la familia no es un detalle. ¿Quieres ver si una persona ama a Dios? Ve qué es lo que su familia piensa de esa persona. Ve qué es lo que sus hijos piensan de esa madre de familia o de ese padre de familia. Ve cuál es la relación que se vive familiarmente hablando. Y eso habla mucho del testimonio de un cristiano. A la gente últimamente ya no se le gana con las palabras, porque palabras hay muchísimas. A la gente últimamente se le habla con los hechos y se le gana con el testimonio. Pero no es una hipocresía de ser uno en la iglesia y otro en la casa, sino es ser el mismo en todos lados, porque Dios está en todo lugar. Una gran invitación para las familias, todas las familias que nos están viendo, es que el amor depositado en los hogares solamente puede ser a través de Cristo Jesús y su palabra. Ama a tu familia, ama a tu esposa y a tu esposo ahora que lo tienes. Ama a tus hijos, valóralos. Son la herencia que Dios te ha dado. Y creo que de esta manera
podremos entender algo de esta calamidad. Pero vamos a un siguiente punto. Porque no solamente es la familia la que está siendo bendecida en esta situación. También en esta situación la gente empieza a pensar en los amigos. La gente empieza a pensar en los conocidos. Y de repente yo he escuchado que alguien te habla, o de repente yo he escuchado que tú estás preocupado por alguien que está en otro país o en otro lugar o en otro estado. Y esto nos empieza a hacernos más humanos, empieza a acercarnos más a Dios, otra vez a la Escritura, porque ya no piensas en ti, que ese es egoísmo, sino empiezas a pensar en los demás y empiezas realmente a preocuparte por lo que los demás están pasando. La Escritura dice en Proverbios capítulo 18, versículo 24. Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esta es una oportunidad para poder realmente establecer nexos correctos. Yo te digo algo muy lamentable. En muchos países, las relaciones cibernéticas, las relaciones de las redes sociales, del internet, son insanas, son incorrectas. Hay mucho pecado, hay mucha pornografía, hay mucho sexting, que eso es un delito en muchos países. Hay mucha relación insana, hay mucho adulterio, hay muchas relaciones incorrectas, de fornicación, hay muchas relaciones que no son buenas y que no son constructivas. Pero últimamente se ha hecho importante el pensar en el otro, en su bienestar. ¿Estará enfermo? ¿No estará enfermo? ¿Estará triste? ¿Estará solo? ¿Estará acompañado? ¿Cómo le está yendo? ¿Tendrá comida? ¿No tendrá comida? ¿Tendrá víveres? ¿Tendrá dificultades? ¿Tendrá síntomas de ahora de esta enfermedad? ¿Tendrá claustrofobia? ¿Ya se siente encerrado? ¿Tendrá tristeza? ¿Tendrá soledad? Eso ha sido algo muy bueno en estos días. No pensar solamente en uno, no pensar en alguien como un número, como un empleado, como un trabajador. He platicado con hermanos, hermanas, con gente que dice, ¿y ahora qué va a pasar con esta gente que se va a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar con mis empleados? ¿Qué va a pasar con mis jefes en el trabajo? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con estos proyectos que tengo? Porque la gente empieza a pensar en los demás. Ya no solamente piensas en ti y en tu seguridad, porque todos estamos relacionados. Quieras o no, todos estamos relacionados. Entonces, si tú en verdad estás creyendo en Dios, estás abriendo la palabra y estás entendiendo que la gente tiene necesidad, es un buen momento en que te intereses en los demás. Es un buen momento en que cargues tu corazón por los demás y que tú digas, Dios, de verdad, yo quiero pensar en los demás, yo quiero preocuparme en los demás, pero lo más importante, Señor, ayúdame a relacionarme de una manera correcta con las demás personas. Hoy, muchas congregaciones seguramente están valorando el congregarse, como algunos faltan y tienen por costumbre. Hoy, muchas personas que no han valorado a gente que ha estado junto a ellos caminando por muchos años, hoy está valorando a esas personas. No solamente a la familia nuclear, que es la más cercana, sino a los familiares, a los tíos, a los primos, a los abuelos, a gente que de alguna manera tú pudiste darle un buen testimonio, compartirle algo bueno y no lo hiciste en su momento. Yo creo que mucha gente va a valorar todas las personas que Dios ha permitido que encontremos en esta vida, porque yo te quiero decir algo, no hay casualidades. Cuando Dios pone algo en alguien en tu vida, es para que tú le bendigas y para que esa persona también te dé algo de parte de Dios. Pero no es todo lo que hemos aprendido en esto. Aprenderemos algo muy importante, aprenderemos a pensar en lo eterno. Libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La persona tiene miedo de morir. La persona tiene miedo que le dé el coronavirus. La persona tiene miedo de que le pase algo, que le pase a alguien a su ser querido, pero sabe que esto es algo muy bueno porque nos hace pensar en lo eterno, nos hace pensar en que no estamos preparados, en que si moremos el día de hoy, ya sea por un ataque cardíaco, ya sea por un asalto, ya sea por el coronavirus, por lo que sea, no estamos preparados para la eternidad. Y si esto está aconteciendo en nuestros días, bien vale la pena. Pero no se quede en el miedo, no se quede en la situación de estar aterrado o apanicado, sino más bien hay que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Esta es la oportunidad.
de poder enmendar cualquier cosa que no sea correcta con nuestro Dios y también con nuestros seres queridos. Este es un momento también muy importante. Quiero avanzar en la enseñanza para pensar en el dolor de los demás. No solamente es pensar en los demás, sino pensar en el dolor de los demás. Yo te quiero leer un texto en Eclesiastés 7, versículo 2 al 6. Libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 al 6. Dice la Escritura: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Te quiero dar algunas cifras crudas y reales de apenas ayer en la noche. México, 828 infectados por el coronavirus, 16 muertos. Colombia, 592 infectados por este terrible coronavirus, 6 muertos. Brasil, 3.784 infectados, 114 muertos. Argentina, 654 infectados, 19 muertos. Estados Unidos, 118.292 infectados, 2.227 muertos. Italia, 70.065 infectados, 10.023 muertos. España, 54.968 infectados, 5.690 muertos. China, 2.691 infectados, 3.300 muertos. ¿Sabes una cosa? Lo terrible no es tanto la infección ni la muerte. El problema es la muerte sin Dios. El problema es que no están preparados para la eternidad. Que la mayoría de esa gente, estoy seguro que se fue al infierno. Pero no solamente eso, sino que hay muchísima gente que está muriendo por otras cosas que se está perdiendo por la eternidad. Y si esto de alguna manera nos hace abrir nuestros ojos, nos hace abrir nuestro corazón a la eternidad, bien vale la pena. Porque de una y de otra manera Dios habla, pero el hombre no hace caso. El hombre no entiende, el hombre no comprende que es finito, que es como la hierba del campo, que es como la flor, que en un momento es y en otro momento no es. Algo muy bueno también es que esto nos hace pensar más en nuestra nación. Este acontecimiento nos hace pensar más en el país, en el que tú vivas, Colombia, México, el que sea. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 15. Es un texto muy impactante. Segunda de Crónicas 7, 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. En el mundo hay cantidad de lugares que tienen una sequía como nunca antes. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, es una plaga bíblica que todavía existe hasta nuestros días. O si enviare pestilencias a mi pueblo, esto es una peste, hermano. Esta es una peste, amigos, tenemos que entenderlo. Dios no está contento con la humanidad. Dios está dolido. Dios está dolido por tanto pecado. Dios está dolido por tanta maldad. Dios no puede ser insensible ante tanto dolor y sufrimiento. Entonces es una manera de poder hablar y de poder decir, pero el hombre no entiende, el hombre no escucha, el hombre endurece su corazón. Cuando pase esto, mucha gente hará bromas y dirá, no pasó nada, miren, aquí estamos, somos eternos, somos autosuficientes y no necesitamos a Dios. Y ese es un problema. Porque el hombre otra vez vuelve a la soberbia, que un pequeño organismo que obviamente no mide esto, no se puede ver más que en el microscopio, ha doblado o estará doblando por un cierto tiempo, por un corto tiempo, a toda la humanidad. Toda la gloria sea a Dios. Pero es muy precioso el texto. El texto dice, si se humillare mi pueblo, esa es la idea. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y esto es muy importante porque la gente, aunque va a las iglesias, no vuelve de sus malos caminos. Aunque la gente va a los templos y llena los templos, la gente no vuelve de su maldad. Y lo digo hasta por nosotros, aunque la gente escuche una doctrina más correcta, la gente no deja sus maldades. ¿De qué sirve escuchar una mejor doctrina? ¿De qué sirve tener más conocimiento? ¿De qué sirve haber escuchado o conocido a gente que verdaderamente era cristiana si eso no produce un cambio en nuestro ser desde el interior?
Es como tener a Jesús aquí a tu lado y tú ser Judas y traicionarle. No sirve de nada. La religión no ha servido. La religión ha tirado a la basura el testimonio de Cristo y de la iglesia. Lo ha manchado, lo ha ensuciado. La iglesia, lo que se llama iglesia, no ha representado bien a Dios. Y Dios está dolido y Dios lo tiene en su corazón. Pero mucha gente cree que si ora, Dios va a bendecir al pueblo y va a bendecir a la nación. Pero lo que a Dios le interesa es que la gente se vuelva a Dios. Y es muy bonito el texto y es muy impactante porque habla de tu nación. Tú conoces los pecados de tu pueblo. Yo soy mexicano, yo conozco los pecados de mi pueblo, porque yo muchos de esos los cometí. Y Colombia conoce los pecados de su pueblo y sabe de qué tiene que arrepentirse. Y cada país conoce los pecados, cuáles son típicos, cuáles son más arraigados, cuáles son las tradiciones que les llevan a pecar contra Dios. Y tiene que arreglarlos para con Dios. Dice la Escritura, si ellos invocan mi nombre, si oran, si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, porque Dios no está sordo, Dios no está ciego, Dios siente, Dios escucha, Dios oye, Dios está indignado. Y dice la Escritura, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Antes que sanar la tierra, te digo, querido amigo, querido hermano, es que Él pueda limpiar nuestro corazón, Él pueda limpiar nuestros pecados. Porque la tierra se va a destruir tarde que temprano. Si no es por esto, será por otra cosa. Eso está escrito. Pero aquel que esté preparado, aquel que esté dispuesto, ese irá a la presencia de Dios para siempre. Ahora estarán abiertos mis ojos, con eso termina diciendo esta parte Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si tú vas a orar por prosperidad, si tú vas a orar por sanidad, mejor detente y ponte a pensar, Señor, ayúdame a profundizar en mi vida, en mi corazón. Quiero buscarte, quiero ser sincero, no lo he hecho bien y de paso también ten misericordia de este país. Quiero ir concluyendo o quiero ir avanzando en el mensaje. Aparte de pensar en tu país, porque yo veo que muchos colombianos están viendo qué pasa en Medellín, qué pasa allá en Bucaramanga, qué pasa por acá, qué pasa por allá, qué pasa en los departamentos. Eso es bueno. Pero cuando tú te preocupes, ora por cada lugar y dile, Señor, por favor, que llegue tu palabra, que llegue tu evangelio. Por favor, Señor, que haya la oportunidad de poder volverse a ti de todo corazón. Dale la oportunidad a este pueblo de arrepentirse y que no sea algo que pase, como decían los moravos, como un dolor silencioso, sin fruto y sin objetivo, sino que esto vuelva al pueblo, a Dios de todo corazón. Pensar en nuestra nación, en este acontecimiento, es algo que Dios también está haciendo y eso es algo que tenemos que notar y es algo que tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Otra ventaja también de este momento es que podemos oír el mensaje de Dios. Y yo quiero leerte un capítulo de un libro pequeño de la Escritura, pero es muy impactante. Y lo que te quiero leer es el libro de Jonás en el capítulo 3. Vamos a leer Jonás capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Jonás capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios, qué impactante. Creyeron a un mensaje bien pequeñito, a un mensaje muy corto. El mensaje es, de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Y creyeron. Ahora es más complejo que la gente crea. Ahora es más complejo si escucha un mensaje de arrepentimiento porque se le hace muy duro, porque se le hace difícil, porque se le hace complicado, porque se le hace imposible. E inclusive las denominaciones han defendido que no puede existir un arrepentimiento completo, que no puede existir un arrepentimiento radical.
Ahora los más reformados y los más santos, ahora los más consagrados dicen que no se puede. Los que escriben libros, los que dan enseñanzas, los que son escuchados por millones, dicen que no se puede vivir una vida en santidad. Y eso es algo muy lamentable. Pero aquí dice la Escritura que el mensaje de un pequeño hombre sencillo, que por cierto tenía una muy mala actitud, que por cierto no quería hacer la voluntad de Dios, al final lo hizo porque Dios lo orilló. Y cuando dijo este pequeño mensaje, porque aquí tú te das cuenta que el mensaje es más fuerte que el mensajero, que el mensaje es lo más valioso porque el mensaje viene del cielo, el mensaje es de parte de Dios. Y el mensaje hoy también para ti, no importa quién te esté compartiendo, el mensaje es lo mismo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Entonces la gente creyó este mensaje, pero vamos a ver qué pasó aquí en la Biblia, porque no solamente es creer intelectualmente, no solamente es decir yo creo en Dios, cualquiera puede creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios, dice Santiago, pero ellos tiemblan aunque sea, pero ya no pueden apartarse de sus pecados porque están en el infierno. Pero nosotros los seres humanos, muchos que decimos creer en Dios, no temblamos ante Dios, no temblamos ante su palabra, no temblamos, no tenemos miedo de nuestros pecados y que nos van a llevar a la perdición eterna. Pero fíjate, qué tremendo que cuando creyeron a Dios, seguimos leyendo, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Yo he escuchado ahora muchos dignatarios, presidentes, congresistas, que derraman lágrimas delante de las cámaras. Yo espero que eso sea cierto, pero solamente Dios pesa el corazón. Pero una invitación al ayuno, te voy a decir una cosa, sin arrepentimiento religioso eso no sirve. Una invitación a más lectura de la Biblia sin arrepentimiento no sirve. La cadena de oraciones de 24 horas sin arrepentimiento no sirven tampoco. Los muchos mensajes, los muchos sermones, no sirve si no hay arrepentimiento. Lo importante en este texto es que Dios estaba llamando al pueblo a un arrepentimiento genuino, a un volverse de sus pecados, a un volverse del corazón. Por eso Dios tuvo compasión de este pueblo. Vamos a leer lo que dice la Biblia. El rey dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron, o sea, lo hicieron de corazón. De corazón se arrepintieron, dejaron su maldad, dejaron sus pecados. El que robaba ya no robaba más. El que mentía ya no mentía más. El que adulteraba ya no adulteraba más. El que codiciaba con sus ojos ya no codiciaba. El que estaba amargado en su corazón había perdonado y ahora amaba. Si te das cuenta, el arrepentimiento es: quitas a uno y pones ese mismo, pero con un corazón diferente. Va para un lado y va para un sentido y va completamente al otro sentido. Y deja todos los pecados. Y si tú me dices, ¿cómo se hace eso? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque Dios cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, porque Jesús es el que nos ayuda, porque en sus fuerzas, como le dije hace poco a alguien, no se puede, nadie puede ser cristiano, pero en Cristo Jesús sí se puede ser cristiano, sí se puede caminar en santidad y en rectitud. Entonces, el pueblo volvió su corazón y Dios se retractó de lo que iba a hacer y no castigó al pueblo. Y algo así puede ocurrir. Lamentablemente, yo te quisiera decir que todo Colombia va a cambiar o que todo México va a cambiar, pero está escrito, no va a ser así. Pero si algunos quieren, si alguna familia temerosa quiere, si alguien está escuchando y quiere y entiende en cualquier lugar y dice: sí, mi vida va mal, esto me ha hecho reflexionar en que mi vida iba mal, en que yo necesito a Dios, yo no necesito una religión, pero sí necesito a Dios, entonces valió la pena todo esto. Pero si pasa esto y tú no te arrepentiste y no entendiste eso, ¿de qué sirvió todo esto? Y quiero terminar el día de hoy diciéndote algo muy importante. ¿Qué nos habla Dios en esta situación? Otra cosa más. Nos lleva algo muy precioso, a conocer su amor y su misericordia. Porque el amor de Dios y la misericordia no es que te apapacha el pecado, no es que te da unas palmaditas y te dice: sigue pecando, sigue haciendo lo malo, no.
Su misericordia y su amor te llevan a un arrepentimiento, a una conversión, a un regresar de donde ibas, a donde vas. Y quiero leer Oseas capítulo 11, libro de Oseas capítulo 11, versículo 2 al 4. Cuanto más yo los llamaba, dice la Escritura, está hablando Dios, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué te dice aquí Dios? Con amor te traje, con amor te quiero abrazar, con amor te quiero atraer, pero no haces caso. Ojalá que esto nos haga entender que por amor y por misericordia Dios nos está atrayendo hacia su persona. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto que te da miedo, esto que te da espanto, este momento complicado es un momento, pero si tú arreglas tu vida para con Dios, entiendes su amor, entiendes su misericordia, la tomas para ti, pides su perdón, la alegría durará no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Y eso es algo muy precioso. Dios, grande en misericordia. También nos hace entender que Dios es un Dios en varias partes de la Escritura, tardo para la ira y grande en misericordia. No solamente lo dice en un pasaje, lo dice en varios de la Escritura. Pero ¿qué más nos habla Dios? Jeremías 31, versículo 3, hablando todavía de su amor y su misericordia. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo sé que es muy difícil para muchos entender esto, pero esta es parte de la misericordia de Dios. Esto no es lo peor que le pudiera pasar al mundo. Esto no es lo peor que le pudiera pasar a una persona. Hay cosas peores. Y morir sin Dios es algo peor, de verdad. Y la desintegración familiar es algo peor. Y el divorcio es algo peor. Y todas las tragedias que hay en las familias colombianas y mexicanas y de todo el mundo, eso es lo peor. Y dejar a Dios fuera de nuestros hogares, eso es lo peor. Y el mundo como está, de cabeza, eso es lo peor. Los asesinatos, los homicidios, los feminicidios, los abortos, eso es lo peor. La maldad, la violencia, la inmoralidad sexual, eso es algo que le duele el corazón a Dios. Pero no hay quien escuche, no hay quien entienda que esto es parte de la prolongación de la misericordia de Dios. Voy concluyendo. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne aquí en la tierra, Mateo capítulo 23, versículo 37. Qué precioso pasaje. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y con el permiso de Dios, quiero ocupar una palabra, o quiero cambiar una palabra, no por quitar ni añadir a la Escritura, sino por poder aplicar a nuestra vida y terminar nuestra enseñanza. Cuando tú entiendes que Dios viene a una nación, cuando Dios viene a una familia, cuando Dios viene a una persona, cuando Dios viene a una vida, ahí donde dice Jerusalén, ponle tu nombre. ¿Cómo te llames? Si te llamas Francisco, si te llamas Jorge, si te llamas Sofía, si te llamas Elizabeth, ¿cómo te llamas? Yo le pongo también del mío. Cambia el nombre de Jerusalén por Colombia, si tú quieres, por México, por lo que tú quieras. Imagínate Dios hablando y abriendo su corazón en ese momento, diciendo, ¿cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces te quise amar como la gallina, con cuánto cuidado, que da su vida por sus hijos, da su vida por los suyos? ¿Cuántas veces quise abrazarte, ayudarte, amarte, tener misericordia de ti, pero tú no quisiste? Y es una invitación
de Dios hacia el ser humano para que vuelva su corazón a Él. Es tremendo porque Dios dice que no le iban a volver a ver hasta que estuvieran arrepentidos. Y esa es la promesa que no solamente tiene Israel, sino que tiene todo el mundo, que un día Jesús va a regresar. Pero sabes, va a regresar por los arrepentidos. Va a regresar por los que tengan un corazón recto y limpio. Va a regresar por los que amen su venida, pero no solamente como algo religioso, sino los que estén preparados, los que estén velando y los que estén orando. Hay una esperanza. La indignación dura un momento, pero su misericordia y su amor durarán para siempre. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y poder reflexionar en esto unos instantes. Yo no sé qué tan lejos tú te sientas de Dios. Y no malentiendas. Hay gente que puede estar cerca de un cura, cerca de un pastor, cerca de una iglesia, una religión, pero puede estar muy lejos de Dios. Hay líderes religiosos que están lejos de Dios, como en el tiempo de Jesús. Gente muerta como los fariseos. Pero hay gente también confundida, como Nicodemo, que tiene dudas, pero sabe que hay algo más. Sabe que Cristo no es religión y sabe que lo que ha vivido hasta el día de hoy no le es suficiente. Por eso viene Jesús el día de hoy. Y hay ovejas que están muy dispersas, que a lo mejor han hecho cosas muy malas, han pecado contra Dios y que han destruido su vida, su familia y todo lo que hoy escucharon, se den cuenta que están muy lejos de Dios y de su prójimo. Pero si Dios en esta tribulación nos ha hecho pensar en nuestra familia, valorarla, en amarla y servirla, en nuestros amigos y conocidos, si nos ha llevado a pensar en lo eterno, si nos ha llevado a pensar en el dolor de los demás, si nos ha llevado a pensar en los muchos que están muriendo sin Cristo, si nos ha hecho pensar en la nación en la que vivimos y que estos acontecimientos son parte de la molestia, del enojo de Dios, si nos ha hecho tener la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios de arrepentimiento que predica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el dejar de pecar, el no pecar más, si nos ha extendido hoy también la segunda parte del mensaje, que es su amor y su misericordia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si esta es una oportunidad para que tú te vuelvas a Dios, para que yo me vuelva a Dios, para que el mundo entero o el que quiera, que Dios sí quiere, pero no todos quieren, se vuelva a Dios, bien valió la pena. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque aunque el mundo no entiende estas cosas, tus hijos entendemos perfectamente que tú estás hablando de una y de otra manera. Y gracias, Padre, porque aunque sí tenemos temor y aunque sí tenemos dudas y aunque en ocasiones tenemos cierta incertidumbre, sabemos que al final tú tienes el completo control de todas las cosas. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí con nosotros. Gracias por poder impartir tu palabra. Llévala a los más necesitados y también llévala a los que no creen necesitarla, pero sí la necesitan también. Ten misericordia de nosotros, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Si Dios permite, el próximo domingo estamos aquí nuevamente. Que tengan buen domingo y Dios les bendiga. Buena tarde.